Buenos días de nuevo y ya por última vez, al menos en esta etapa de análisis de los efectos del coronavirus, el año de pandemia, en la sociedad española. Como decía Juan XXIII, qui va piano va lontano. Pues nosotros, piano, piano, hemos ido recorriendo esos campos, esas áreas sociales y llegamos hoy ya al último apartado que se refiere a los efectos en la religión, en la vida religiosa. Comenzamos analizando el sistema religioso y decimos que también la vida religiosa ha sufrido alteraciones considerables en este año de pandemia. La Iglesia española, acostumbrada a las normas y a una programación litúrgica rigurosa, ha constatado lo relativo de sus normas y la necesidad de descubrir su auténtica esencia. Algunos se han preguntado, ¿dónde está la Iglesia en estos días de pandemia? Pues bien, la Iglesia en estos días y siempre está en la atención a los enfermos, a los más indefensos, a los desgraciados de este mundo, a los últimos y a los que han visto de cerca la muerte. Está en una ética samaritana, como nos recordaba recientemente el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, que hemos estudiado todos juntos. Esta ética generosa, como la del buen samaritano, no necesita de muchas normas ni rúbricas litúrgicas, sino descubrir y ayudar al prójimo necesitado, ya que si no creyera en el valor de este sacrificio y esfuerzo para ayudar al hermano, no sería la verdadera Iglesia. En esto está la religión y la espiritualidad que debe impregnarla, más que en las procesiones y solemnes ceremonias, bendiciones con el Santísimo por las calles o desde el tejado de alguna iglesia, como vimos en aquella primera etapa de la pandemia. Actos que pueden ayudar legítimamente a algunos en su religiosidad, yo diría un tanto tradicional o rural, pero apartan a otras muchas personas de la experiencia religiosa en nuestro mundo secularizado. Lo que tendría que hacer la Iglesia ante quienes han perdido en este año de pandemia algún ser querido o han sufrido personalmente la enfermedad no es decir palabras tópicas, sino hacerles sentir la cercanía de Dios y del hermano. Es más importante el lenguaje de los gestos que el de las palabras. La pandemia ha impedido la celebración comunitaria de la fe, o sea, las Eucaristías, pero también ha ofrecido oportunidades de vivir la fe en familia, de tener tiempo para acercarse a la Sagrada Escritura, de descubrir los aspectos más sociales de la vivencia religiosa y celebrar los ritos sagrados en casa a través de los medios de comunicación. El confinamiento y las cuarentenas sucesivas han hecho que la realidad de la Iglesia esté cambiando radicalmente en todo el mundo y también aquí en España. Para algunos este cambio es el fin del catolicismo, algunos lo ven muy negro. Para otros es algo positivo dentro de las limitaciones, ya que surgen nuevas formas de vivir la fe y nuevos instrumentos para hacer llegar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. La pandemia del COVID ha impactado en la religión de varias maneras, tales como la cancelación de celebraciones litúrgicas, la reducción de los aforos en los templos, así como la supresión de procesiones, peregrinaciones y celebraciones festivas, entre las cuales, lógicamente, estuvo la Semana Santa del 2020, que nos pareció un disparate, pero que bueno, lo exigió la circunstancia, la Semana Santa de este año 21 con sus limitaciones y aperturas, pero no obstante todavía un poco atípica, y las Navidades que quedaron atrás. Pero ha ayudado a buscar soluciones a los nuevos problemas planteados por el coronavirus. ¿Qué soluciones ha buscado la Iglesia? Pues primero, soluciones de tipo espiritual. Los partidarios de prácticas religiosas se han unido a rezar por el fin de la pandemia, para que Dios ayude a los afectados y dé al personal sanitario y a los científicos la fuerza suficiente para
combatir y vencer esta enfermedad. El 27 de marzo del 2020, el Papa Francisco, bajo la lluvia y ante una plaza de San Pedro completamente vacía de fieles, presidió una celebración donde se proclamó el mensaje del Evangelio en el que Jesús calma la tormenta y pronunció una homilía en la que reflexionó sobre el texto bíblico y sobre la situación que estaba sufriendo el mundo. Para terminar, dio la bendición Urbi et Orbi con el Santísimo. La Iglesia ha proporcionado servicios de atención espiritual y religiosa tanto a los pacientes del COVID como al personal sanitario. También surgieron iniciativas para acompañar a personas que se encontraban solas durante el confinamiento y programas de escucha psicológica para sanitarios y personal necesitado para comentar o charlar con el profesional de su situación psíquica. Ahora que la humanidad entera está sometida a un fenómeno que ni los gurús modernos de la ciencia pueden controlar, recurrimos a eso que conocemos por formación o experiencia religiosa tradicional, pidiendo ayuda al trascendente. Bien, un segundo paso es la ciencia y la fe van de la mano. En esta epidemia, la Iglesia ha aceptado el guiarse por los técnicos, por la ciencia en definitiva. Esta situación de pandemia prolongada está llevando a la Iglesia a analizar el binomio ciencia y fe y cómo la ciencia debe tener prioridad en el ámbito social por encima de las prácticas religiosas, cuando se trata de proteger la vida de la humanidad por encima de creencias y tradiciones. En el ámbito católico, el Papa Francisco y algunos cardenales y obispos tranquilizaron a los creyentes y ofrecieron posturas razonadas a la luz de criterios científicos. Otros se mantienen en silencio o siguen invitando a abrir los templos para rezar con las debidas precauciones. En estas situaciones es muy importante que los líderes religiosos ofrezcan mensajes claros y contundentes y no den pie a especulaciones ni a las interpretaciones sesgadas. Las medidas de prevención iniciales que tomaron algunas diócesis al comienzo de la pandemia consistieron en retirar el agua bendita de las pilas, evitar el contacto físico en el rito de la paz en las Eucaristías o mediante la distribución de la comunión solamente en la mano. También, y a medida que avanzaba la enfermedad, los obispos fueron dispensando a sus fieles del precepto de participar en la misa dominical, pudiendo quedarse en casa para cumplir con las órdenes de confinamiento decretadas por el gobierno y recomendadas también, y al mismo tiempo siguiendo las celebraciones litúrgicas a través de los medios de comunicación. Debido a estos cambios, distintos canales de televisión y radio aumentaron sus programaciones religiosas y batieron en algunos casos récords hasta entonces no conocidos. Asistencia social. Las organizaciones religiosas han colaborado a partir de los efectos de paliar los efectos de la pandemia, realizando donaciones económicas, de material sanitario o de alimentos, y han puesto a disposición de las autoridades civiles seminarios y edificios diocesanos para acoger personas sin hogar, personal sanitario o incluso para ser habilitado como hospitales si fuera necesario. Se han enviado suministros de desinfección, respiradores y purificadores de aire, protectores faciales, guantes, ventiladores, monitores de pacientes y alimentos a las áreas más afectadas. Todos recordamos los conventos de monjas y comunidades parroquiales que allá al principio comenzaron a fabricar mascarillas de protección para el personal sanitario y para los voluntarios, dada la escasez que existía en los centros del Estado, en los hospitales, etc.
Al mismo tiempo se sucedieron las donaciones económicas, las actividades caritativas y la colaboración con las instituciones civiles para mitigar los efectos de la pandemia. Bien, pues la labor de Cáritas, que también es Iglesia. La Confederación de las Cáritas Españolas está dando una respuesta a los efectos socioeconómicos del virus en las personas y familias más vulnerables después de la declaración del estado de alarma. Desde que comenzó la crisis sanitaria y las restricciones a la movilidad, el empeoramiento en las condiciones de vida de la población se sintió rápidamente en la red estatal de Cáritas. Solo en los primeros meses de la pandemia, el número de demandas de ayuda que recibieron las Cáritas en toda España incrementó en un 57%. Se registraron períodos y determinados espacios territoriales en los que una buena parte de las Cáritas vieron cómo se triplicaba la solicitud de su ayuda. La crisis económica de 2018 tuvo un fuerte impacto en las condiciones de vida de los hogares españoles y dejó profundas cicatrices. Durante el breve periodo de recuperación posterior, no se logró revertir suficientemente la situación de las personas más afectadas y su capacidad de resistencia ante posibles riesgos futuros. Así, el 2019, y según datos del octavo informe de FOESA, el 18,4% de la población española, equivalente a 8,5 millones de personas, se encontraba en situación de exclusión social, y de ellos más de 4 millones de personas estaban en situación de exclusión severa, que equivale a pobreza. Es en este contexto donde se declara la pandemia generalizada por el coronavirus. Una crisis de origen sanitario ha derivado hacia un importante aumento de la demanda de ayudas solicitadas en las Cáritas diocesanas, Cáritas Nacional y en el conjunto de la red internacional de Cáritas. El impacto de la crisis en España y los cambios en las condiciones de vida de las personas más vulnerables, según el último informe del Observador de la Realidad Social, Observatorio de Cáritas Española, a fecha del pasado febrero, ha llevado a 258.000 individuos a vivir en hogares que no cuentan con ningún ingreso económico. El impacto ha sido más grave en las familias con menores de edad. El confinamiento potenció la desigualdad tecnológica y agudizó la brecha digital, que se convierte en un factor excluyente, es decir, en consecuencia y a la vez causa de esa exclusión social. La atención ya especializada de Cáritas se ha orientado primero a las personas mayores, y entonces la crisis ha planteado un nuevo reto a Cáritas, la atención a las personas mayores, para secundar las palabras del Papa Francisco: una sociedad que no cuida a sus mayores no tiene futuro. Lo cierto es que esta crisis está suponiendo una carga extra para los equipos de los centros residenciales y los servicios de ayuda a domicilio. Equipos y personas que, demostrando una vez más su valía profesional y su compromiso con las personas mayores, están dando respuesta a esa difícil situación. Reconocemos desde aquí la importancia de su trabajo tantas veces invisible. A partir de la pandemia, Cáritas cuenta con 30 nuevos programas de acompañamiento en domicilio, tanto en zonas rurales como urbanas, lo que en conjunto supone un total de más de 100.000 personas mayores acompañadas. Atención a las personas sin hogar. Otra preocupación añadida es la de las personas sin hogar o sin techo, ¿no? Antes de que comenzase la crisis, Cáritas atendía en torno a unas 40.000 personas en situación de sin hogar, que son las que se calcula que hay en España, en total unas 40.000
Igual no todas pasan por Cáritas, hay otras instituciones, pero sí la gran mayoría. El impacto que ha tenido la aparición del COVID ha sido tremendamente costoso para las personas que carecen de un hogar donde poder refugiarse, cuidarse o pasar el confinamiento inicial. Dormir en la calle o permanecer en alojamientos temporales o de emergencia ha expuesto a los sin hogar a un alto riesgo de transmisión del virus. En este sentido, muchas de las medidas dirigidas a la población en general, como eran el autoaislamiento, el aumento de la higiene, quedarse en casa, distanciamiento social estricto, han carecido de una perspectiva realista para las personas que viven en la calle. Incluso casi han sonado a un insulto. Quedaos en casa, lavaos mucho, quedaos tranquilitos, abrigados, etcétera, etcétera. Todas estas acciones han supuesto una importante inversión orientada a la creación de 13 nuevos centros y más de 1.400 nuevas plazas para personas sin hogar. Ayuda a los nuevos pobres. Este es un sector nuevo de la sociedad que está acudiendo a Cáritas y aunque no es tan masivo como los anteriores, es especialmente sensible y doloroso. Un acontecimiento mucho más doloroso es la llegada de personas que nunca antes habían acudido a Cáritas. De hecho, durante esta crisis, 1 de cada 3 personas, el 33% de los que acude a Cáritas, es nueva en esta solicitud de ayuda, o hacía más de un año que no acudía a Cáritas. Un 26% de quienes han recurrido a Cáritas a causa de esta crisis es la primera vez que lo hacen. En términos absolutos, esta crisis ha provocado que en torno a 500.000 personas hayan llamado por primera vez a las puertas de Cáritas o hayan tenido que acudir después de mucho tiempo sin necesitar de esta ayuda. Las prioridades de Cáritas ante el año de la pandemia. Bien, la respuesta de Cáritas en este año de pandemia y como prioridades que ha señalado son, primero, mantener el apoyo a las familias con las que ya estaba trabajando y cuya situación se ha agravado durante esta crisis. Segundo, acompañar a las familias que están acudiendo por primera vez debido a la precariedad sobrevenida por efecto de esta pandemia, por efecto de haber perdido el trabajo, igual uno o los dos miembros de la familia que estaban produciendo ingresos, etcétera. Y sobre todo que el trato a este colectivo pues tiene que ser, está siendo exquisitamente, diríamos, prudente y casi ellos buscan el anonimato, etcétera. Por consiguiente, un trato muy profesional. Tercero, adaptar la acción del voluntariado y las personas contratadas a la nueva situación impuesta por el distanciamiento social para garantizar la seguridad de todos en el acompañamiento y de aquellos que acuden a los centros de Cáritas buscando apoyo. Ante la vulnerabilidad de las familias, agravada o sobrevenida por la crisis durante este año, Cáritas ha tratado de, primero, asegurar un seguimiento en el acompañamiento, incorporando medidas de prevención y seguridad, y durante las semanas de confinamiento garantizar este acompañamiento a través de llamadas telefónicas, WhatsApps, vídeos, videoconferencias o correos electrónicos a aquellas familias con mayores dificultades, como son las familias monoparentales, las familias con hacinamiento, con familias numerosas y en lugares muy reducidos, las familias con violencia de género o violencia doméstica y las familias o unidades familiares con soledad. Segundo, acompañar a personas solas y enfermas y mayores. Tercero, avanzar en la dignificación del derecho a la alimentación, fomentando el uso de tarjetas solidarias para ir adaptando mejor
la ayuda a las necesidades de las familias desde su propia autonomía y capacidad. Recursos invertidos. La Confederación de Cáritas de España ha destinado, en el marco de la respuesta a esta crisis, los siguientes recursos: 41.163.000 euros en ayudas directas que han permitido a muchas familias atendidas cubrir en parte necesidades tan básicas como la alimentación, la higiene, los gastos de vivienda o de suministros. 1 millón de euros en material sanitario y de protección, tanto para las familias atendidas como para el propio personal de Cáritas o para centros y dispositivos de atención directa dependiente también de Cáritas. Otro millón un poco largo, 1.014.000 euros para la contratación de personal de refuerzo para aquellos proyectos que se han visto desbordados o para esos nuevos que se han creado. 3.300.000 euros en apoyo a la infancia. Dentro de este capítulo se ha dado respuesta a las necesidades especiales de familias con niños y adolescentes, donde, junto a las demandas materiales básicas como son pues las necesidades de alimentos, de ropa, etc., han aparecido otras como es la necesidad de equipos de internet, de tablets, etc., para seguir esas clases en red, esas clases a distancia. Cáritas ha invertido también en ayudas económicas y de alquiler, hipotecas, suministros de manera preventiva y enfocada al mantenimiento de la vivienda, en atención telefónica para esos casos de soledad y para aquellas personas aisladas o con problemas psíquicos, psiquiátricos que acudían al teléfono, a buscar la ayuda por el teléfono. Por consiguiente, también ahí no hay datos, pero sí otra cantidad, supongo, bastante importante. Bien, pues esta es la respuesta a dónde está la Iglesia durante la pandemia, dónde ha estado. Pues ha estado, como toda la sociedad, bajo esta presión psicológica de encerramiento, de desconcierto, etcétera, como cualquier otro, pero al mismo tiempo ha sabido estar con esos colectivos más necesitados a través de voluntarios, a través de Cáritas, a través de las instituciones con que cuenta la Iglesia. Bien, hemos llegado al final. Tenemos ahora un apartado breve que son las conclusiones y un poco pues esa respuesta final a aquella primera pregunta: ¿qué es lo que podemos aprender de este confinamiento y de este año de pandemia? Comenzábamos esta reflexión sobre el año de la pandemia del COVID diciendo que 2020-21 ha supuesto un colapso sanitario, una situación crítica de nuestra economía, un caos político, una crisis social y un replanteamiento religioso. Realmente ha sido un año horrible que ha puesto a prueba a las distintas instituciones de nuestra sociedad. ¿Qué es lo que hemos aprendido de este año? ¿Qué es lo que podemos sacar en positivo, si es que se puede sacar en positivo algo? Pues bueno, vamos a tratar de dar algunas pinceladas sobre cada uno de esos campos o áreas analizadas. En el sistema sanitario, pues ¿qué hemos aprendido? Que nuestro sistema sanitario no era tan bueno como nos decían, que era el mejor del mundo. Que la pandemia nos vino a demostrar que las graves carencias en personal sanitario y su precariedad laboral que ellos mismos denunciaban se han visto todavía más agravadas. ¿Por qué? Porque han sido muchos los infectados también y las bajas, y porque no ha habido ese reemplazo de los profesionales y por consiguiente se ha visto reducido el cuerpo médico. 3. Que la dotación de material de los centros sanitarios era muy deficiente. Que la atención primaria ha perdido sus valores distintivos: accesibilidad,
coordinación, continuidad asistencial, resolutividad, te daban el resultado ya, que se han visto reducidos a una llamada telefónica y que en algunos casos ni llega a la respuesta, que se ha dado un colapso de atención a otras patologías en aras de atención al COVID. Es verdad, se ha volcado en el COVID y bueno, pues hay que aprobarlo y aplaudirlo, pero claro, hay muchos enfermos con otras patologías graves que están esperando ser atendidos y por consiguiente, bueno, pues ahí se está también resquebrajando el sistema sanitario español. Finalmente, que la pandemia ha producido ansiedad, estrés y miedo a nivel de toda la sociedad y dentro de los profesionales de la salud de forma especial. Bien, sobre la economía, pues también un resumen. Primero, la pandemia ha causado una profunda recesión económica con una caída del PIB, del Producto Interior Bruto, del 11%. Está China creciendo a un 18%, acaban de darlo en la televisión hoy, cuando estaba yo casi preparándome para hacer este vídeo. El 18% está creciendo. Nosotros hemos caído un 11%. La tasa de desempleo subió un 16,13%, el peor dato de todos los países de la Unión Europea. Entre los parados y los asalariados en ERTE suman más de 4.700.000 personas o trabajadores. Más de 200.000 empresas cerraron tras la primera oleada del virus y 68.000 de las cuales no abrieron ya, cerraron definitivamente. Pero la situación ahora sigue siendo igualmente grave. Lo vemos todos los días en los medios de comunicación, a empresarios pues de la hostelería, bares, etcétera, que si esto no se arregla, si se vuelve a cerrar, ellos tendrán que cerrar definitivamente y la situación económica lógicamente empeorará. 4. La deuda del Estado español asciende a 117,1% del Producto Interior Bruto. ¿Qué quiere decir esto? Que supongamos, de 100 euros que producimos, Producto Interior Bruto, 100.000, una cantidad, 117 más de lo que hemos producido ya está gastado en esa deuda del Estado. Las exportaciones han caído un 10% y el turismo ha sido el sector más castigado, perdiendo un 89,5% del enero del 2020, o sea, comparándolo con el enero del 2020 y el enero del 2021, ha sido un 89,5% menos. Por lo tanto, el riesgo de pobreza volverá a aumentar y en esa nueva normalidad anunciada por los políticos casi a bombo y platillo y diciendo hemos vencido y hemos tal, no seremos más fuertes, sino más pobres. Bien, sobre el sistema político, vamos a ver un poco los políticos. El primer gobierno de coalición entre PSOE y UP, Unidas Podemos, con el apoyo de Euskal Herria, de Bildu y de Esquerra Republicana, que son por primera vez socios del gobierno, pues era una experiencia, yo diría, bonita, pionera, nueva, que se podía esperar algo importante, algo especial. Pero los duros enfrentamientos entre el gobierno y la oposición, e incluso entre el gobierno dentro de sí, las luchas intestinas, pues están llevando a esta situación que no se sabe si va a haber gobernabilidad o no va a haber gobernabilidad en el futuro. La gestión muy criticada de la pandemia y actualmente de la vacunación, no tanto ya en la gestión de lo que ha sido la enfermedad, sino de esta vacunación masiva, pues está dejando mucho que desear.
igual no es tampoco totalmente culpa del gobierno, por supuesto. Si no nos vienen las vacunas, eso es más bien culpa de Europa por no haber hecho pues las previsiones, etcétera. Pero yo creo que también la distribución de las vacunas, hay un cierto desconcierto. Concretamente algunas personas con las que he hablado se han vacunado ya y dicen, ayer todavía me llamaron diciendo, oiga, usted está vacunado, no está vacunado, quiere vacunarse, tiene que vacunarse, pero si ya me he vacunado. Yo entiendo que es un tema complejo, pero bien, la ruptura y la salida del segundo vicepresidente del gobierno, pues lógicamente está trayendo también una crisis, una inestabilidad en ese gobierno de coalición. El principal desafío para la gobernabilidad del futuro será el que pueda sobrevivir con la ayuda de aquellos que no quieren estar en España, que critican al propio gobierno central, o de aquellos que estando en el gobierno salen cuando está la situación tan compleja y cuando tenían que dar el do de pecho y se marchan de segundo vicepresidente a buscar una presidencia de una autonomía, lo cual pues no se sabe exactamente esos motivos, no se acaba de entender. Bien, sobre el sistema social, ¿qué ha pasado? Pues el COVID ha cambiado la dinámica laboral, escolar, familiar y social de muchas personas. La alta mortalidad y la crisis económica produjeron la crisis social con miedos y temores generalizados. El gobierno, que había gestionado la pandemia con cierta torpeza, vamos a decir, porque claro, no se puede presumir de una gestión cuando hay 30.000 ancianos muertos en residencias o cuando hay cerca de 100.000 o incluso alguno más de 100.000 muertos en toda España. Presumir de gestión, yo creo que hay que ser más humildes. Entonces, vamos a decir que con una cierta torpeza pasó la responsabilidad a las comunidades autónomas que no lo están haciendo mejor, que no se han preparado, no han aprendido nada de lo que dicen el equipo de expertos, etcétera, etcétera. Por consiguiente, ahora son necesarias todas las ayudas que podamos hacer individuos, instituciones y las distintas comunidades unidos al gobierno. Y para salir de esta pandemia tenemos un recurso importante, que sería un plan Marshall para recuperar a España de esta catástrofe. Son las ayudas que vendrán de Europa si se hace una buena gestión de ellas y si la pandemia lo permite, porque algunos analistas están diciendo que esta pandemia va a seguir con nosotros, que la cuarta ola está ahí amenazando y que vamos a ver si incluso con dinero se puede arreglar esta situación. Finalmente está el sistema religioso. La pandemia ha impedido la celebración comunitaria de la fe y ha obligado a muchas concesiones y cambios, pero ha ayudado a descubrir la esencia del cristianismo, la ética samaritana. Que se nos quede esa frase del Papa Francisco, ética samaritana. La Iglesia ha brindado soluciones de tipo espiritual, pero también ha sabido aceptar las exigencias de la ciencia y, sobre todo, se ha implicado en la labor de Cáritas, atención a las personas más frágiles, ancianos, sin techo, nuevos pobres, etc. Bien, pues hasta aquí este análisis, que como todos los análisis sociales están muy condicionados por el color del cristal con que se mira, y aunque mis gafas no tienen color, lógicamente, pues yo habré influido en darle una orientación u otra, y esto sí que no es palabra de Dios o no es doctrina infalible. Esto es una opinión más que está basada en unos hechos, ciertamente, y en unas lecturas de distintos medios de información, que es como uno puede sacar ese promedio. Buscando lo que dice la derecha y lo que dice la izquierda, lo llevas
a una media y entonces te sale más o menos la realidad. Bien, en definitiva, el año de pandemia ha sido un annus horribilis, volviendo a la frase de Isabel II, que a causa del COVID-19 ha dejado a nuestra sociedad en un estado de shock y que necesita contar con la ayuda de todos para enfrentarse a esta realidad. Hoy nuestra sociedad, después de un año de pandemia, es una sociedad menos saludable, lo repito, pero intencionadamente, más pobre, políticamente más dividida, socialmente dominada por miedos y por el estrés, y a nivel religioso menos practicante, mucho menos practicante, aunque más solidaria. No tenía que ser así, pero la combinación de un virus mortal y unos políticos incapaces de unirse para hacer frente a la pandemia han situado a nuestra sociedad en esta encrucijada. De momento parece que ni el gobierno ni la oposición están caminando en la misma dirección. No obstante, puede que esta sea la lección más importante que nos deja el coronavirus, que nuestro país necesita contar con la ayuda de todos, también con vosotros voluntarios, que ya lo está contando y que vais a seguir haciéndolo. Bien, muchas gracias, hasta aquí hemos llegado. Si hay alguna pregunta o si Cristina quiere organizar alguna mesa redonda en red o algún diálogo, pues yo dispuesto, y si no, pues muy bien, pues gracias por vuestra atención, si la habéis tenido, como no os veo, y hasta la próxima, sin más. Bueno, chao.